Si te vieras obligado a volver a tu ciudad natal para una revancha contra un payaso demoníaco, ¿qué harías? Seguramente lo primero sería dejar un like y suscribirte al canal. Soy Drake y en este vídeo de Derrotando Películas vamos a acompañar a un grupo de viejos amigos intentando acabar con la cosa que vive en las alcantarillas de la ciudad, y voy a señalar los errores cometidos, lo que no debes hacer, y tratar de tomar mejores decisiones para derrotar a Pennywise en E.T. 2. Es hora de cumplir un viejo pacto. Hace 27 años unos jóvenes derrotaron a la cosa, librando al pueblo de sus asesinatos y protegiendo a los niños. Solo que Beverly previó que un día ese monstruo volvería a despertar para continuar con su matanza, y en un acto heroico para vengar a su hermano, Bill hace que todos en el club de los chupópteros hagan un pacto de sangre, jurando que si la cosa volvía, ellos también regresarían al pueblo para acabar con él definitivamente. Pasan 27 años y vemos a la pareja Adrian y Dan saliendo del parque de atracciones. El problema es que un gilipollas empieza a meterse con ellos diciendo que no pertenecían a Derry. La pareja intenta ignorarlo, pero los matones empiezan a pegarles. El problema es que no paran y deciden tirar a Adrian por el puente, haciendo que caiga al río de la ciudad y huyen poco después, abandonando allí a la pareja. Preocupado por su amado, el otro chico baja corriendo al río para rescatarlo, pero lo que ve es aterrador, porque abajo ve a un monstruoso payaso devorando el cuerpo del amor de su vida, y de la nada aparece una avalancha de globos rojos y la criatura desaparece. Un rato después vemos a Mike en su casa rodeado de radios a través de las cuales escucha todo lo que ocurre en la ciudad. De repente oye la llamada de la policía sobre un cuerpo desconectado encontrado junto al río, y sabiendo que han pasado 27 años, corre al lugar de los hechos para averiguarlo, y sus expectativas sobre el regreso de la criatura se confirman cuando ve un globo rojo cerca de un pilar en el que está escrito con sangre: vuelve a casa. De acuerdo, aparentemente después de la derrota que sufrió hace 27 años, Pennywise se ha vuelto completamente loco, porque en el pasado solo atacaba a niños, y la razón de esto es fácil de imaginar. Los niños no tienen mucho sentido de la realidad y no saben distinguir entre lo real y lo irreal. Un ejemplo de esto es Georgie. En su mente infantil, un payaso realmente podría haber terminado en la alcantarilla debido a una fuerte tormenta. Además de ser presas más fáciles de engañar, los niños también tienen muchos más miedos que los adultos, ya que sus mentes aún se están formando, desconocen y por lo tanto temen muchas cosas, como por ejemplo a los payasos, mientras que los adultos son mucho más difíciles de asustar o engañar, lo que los convierte en un plato agridulce para Pennywise, por lo que puede haber dos razones por las que ataque a personas mayores. La primera es que después de su derrota, Pennywise se puso muy hambriento, ya que no era capaz de comer tanto como las otras veces, haciéndolo desesperado por comida, que en este caso es el miedo de la gente, haciéndolo buscar sin importar la edad del objetivo. Y la segunda es que después de su derrota de alguna manera cambió y se volvió más fuerte y audaz, pero es demasiado pronto para sacar esa conclusión. En cuanto a la pareja, deberían haberse quedado en medio del parque a la vista de todos, porque aunque sufrieran comentarios indeseados, los atacantes parecen tener mucho miedo de ser descubiertos, ya que huyeron solo por el ruido de un tren, así que no les atacarían en medio de toda esa gente. Pasando a Bill, vemos que se ha convertido en un famoso escritor que estaba a punto de adaptar su libro al cine. El problema es que estaba pasando por un bloqueo creativo y no se le ocurría un final para el guión. Bill fue al plató para hablar del guión y se encontró con su mujer, que no era otra que la protagonista de su película, solo que tanto ella como el director le presionaban para que escribiera un final diferente para la adaptación cinematográfica, ya que a todo el mundo le encanta el libro pero odia el final. Mientras discutían esto, a Bill le suena el teléfono y va a contestar, descubriendo que era su amigo de la infancia Mike. El problema es que Bill no parece recordarlo hasta que Mike le dice a Bill que se vaya a casa, porque la cosa ha vuelto y la mano que se cortó para hacer el pacto empieza a arder. Entonces Mike llama a Eddie, que estaba discutiendo con su sobreprotectora esposa por teléfono, y la llamada es tan impactante que el tipo tiene un accidente de tráfico. Luego le toca el turno a Richie, que se pone enfermo y vomita todo su almuerzo cuando recibe la llamada, pero tiene que recuperarse rápidamente para volver al escenario, ya que ahora es un famoso cómico. El siguiente en enterarse es Ben, que al parecer es el que más éxito tiene entre sus amigos, convirtiéndose en un gran empresario del sector inmobiliario. A continuación, Mike llama a Stanley, que estaba pasando un tiempo en casa con su mujer, que tampoco parece acordarse de Mike ni de su pacto, pero a diferencia de los demás, Stanley no puede hacer frente a la emoción y el trauma que este suceso ha generado en su vida, por lo que decide querer irse para librarse de esta responsabilidad. La última de la lista es Beverly, que se despierta ante la llamada de Mike, pero al igual que todos los demás no recordaba nada de Derry. Pero cuando Mike le habla de la cicatriz de su mano, algunos recuerdos vuelven a ella y decide que tiene que volver para ayudar a sus amigos en la batalla. Pero mientras hacía las maletas, su marido se despierta preguntándole a dónde va y le dice que la ha oído decir el nombre de un hombre en la llamada telefónica, por lo que se muestra muy abusivo, ordenándole que se quede allí con él y se va a hacerle daño. Pero Beverly ya está harta de todo esto y le golpea en la cara con una tabla, encontrando así un resquicio para escapar, y gracias a esto renuncia a su boda, dejando el anillo en la puerta. Pues bien, al parecer los adultos perdieron la mayoría de sus recuerdos cuando estuvieron fuera, y esto se debe a la influencia de Pennywise, ya que como ya sabréis, el monstruo es capaz de controlar la mente de las personas, haciéndolas actuar según su voluntad, y esto explica por qué los adultos siempre dejan solos a sus hijos y nunca se creen sus historias sobre el payaso, haciéndolos completamente inútiles a la hora de proteger a sus hijos. Esto
esto se explora mucho más en el vídeo anterior, como el hecho de que Pennywise afecte a la emisión de la televisión, volviendo completamente loco a Henry. Pennywise utiliza esta habilidad para borrar sus rastros y asegurarse de que los habitantes de Derry nunca noten o recuerden su presencia, ya que si eso ocurriera todos se irían y el payaso moriría de hambre, por lo que cuando los jóvenes abandonan la ciudad sufren los efectos de esta influencia, borrándoles la memoria para que no cuenten a los demás la existencia del monstruo, para que el virus del payaso acabe con ellos sin que ni siquiera recuerden cuál es la causa. Volviendo 27 años atrás, cuando la cosa fue derrotada por primera vez, vemos que la red de alcantarillado estaba atascada de cadáveres que fueron arrojados al río de la ciudad, pero aún quedaba alguien vivo entre ellos, Henry, el psicópata que intentó matar al club de los chupópteros. El joven fue vomitado por las alcantarillas y regresó a su casa, donde fue acusado del asesinato de su padre, y cuando levantó la vista, vio un globo rojo. 27 años después, el mismo globo apareció en la puerta de la clínica psiquiátrica donde estaba ingresado. Uno de los médicos le llevó a su habitación, donde encontró el globo rojo debajo de la cama. Cuando fue a recogerlo, estalló, revelando a su viejo amigo que había sido rematado por el payaso ahora en forma de zombie. Sin embargo, la criatura trajo a Henry su viejo cuchillo, que necesitó para escapar. Al anochecer, el guardia se da cuenta de que uno de los empleados sale herido de la zona de celdas y abre la verja, pero en cuanto el hombre cae muerto, vemos a Henry persiguiéndole, lo que asusta al guardia dando tiempo al loco a escapar, así que sale al exterior donde se encuentra con el zombie que le dio el cuchillo y juntos van a por sus víctimas. De vuelta en el club de los tontos, finalmente se reúnen en un restaurante chino y tras disfrutar de un rato juntos, Bill dice que era muy extraño que hubiera olvidado por completo todo lo que había vivido en Derry, aunque sus recuerdos iban volviendo poco a poco, y Mike dice que eso es normal ya que había algo en Derry que volvía loca a la gente, y ese algo también borra los recuerdos de los que se van de la ciudad, y cuanto más lejos se va la gente, más borrosos se vuelven sus recuerdos, pero como Mike nunca se fue de Derry, seguía recordándolo todo. En ese momento todos empiezan a recordar a Pennywise, y Mike les cuenta que hace unas semanas empezaron a producirse varias finalizaciones, pero la derrota de la cosa hace un tiempo generó algo que no solo borró la memoria de todos, sino que también cambió al payaso de alguna manera. Durante la conversación, todos empiezan a abrir unas galletas de la fortuna y se dan cuenta de que contienen palabras que se completan entre sí para formar una frase, y mientras discuten el orden de las palabras, Beverly entrega un papel con el nombre de Stanley, formando la frase, creo que Stanley no puede venir, y entonces del interior de las galletas empiezan a aparecer criaturas horribles que atacan al grupo, y una sustancia viscosa negra empieza a formarse en el centro de la mesa, pero Mike sabe que no era real y empieza a golpear una silla contra la mesa, atrayendo la atención de una camarera y poniendo fin así a la gran reunión. Vale, parece ser que ahora la criatura tiene sangre en los ojos, ataca al grupo mientras están juntos y en un entorno público, demostrando que Pennywise no se anda con chiquitas, y desde luego se ha vuelto más audaz en los últimos 27 años, pero como vemos ya no tiene la influencia de antes, ni siquiera la fuerza, porque de momento solo ha devorado a unas pocas personas desde que despertó, y nadie más le teme ni le conoce, porque 27 años es tiempo suficiente para que se levante una nueva generación. En cuanto a Henry, este debe ser el manicomio con la seguridad más chapucera jamás creada, ya que en lugares como este los internos son un peligro constante para ellos mismos o para los demás, y por este detalle el lugar está repleto de cámaras para vigilar a todo el mundo las 24 horas del día y evitar accidentes, y estas cámaras de seguridad también están presentes en los dormitorios, así que ¿cómo es que nadie vio a Henry coger un cuchillo o a un cadáver salir arrastrándose de debajo de su cama, o para empeorar las cosas que atacará a otra persona? Es más, estos adultos están a punto de enfrentarse a una entidad demoníaca y no compran ningún arma de fuego de camino a Derry. Hace 27 años era comprensible que un niño de 13 años no fuera por ahí armado con una pistola, pero ahora sería indispensable ya que Pennywise no parece tomárselo con calma esta vez. Cuando termina la cena, el grupo sale fuera para intentar llamar a Stanley y preguntarle si está bien, pero la respuesta es su mujer, que les cuenta que Stanley murió el día anterior y Beverly recuerda su visión, contándoles cómo sucedió sin ni siquiera saberlo. Como resultado, todos se enfadan con Mike, diciendo que les ha engañado, porque el tipo no había dicho a nadie por qué había traído a todos de vuelta a Derry, y uno a uno se van, sin querer nada más que volver a casa sanos y salvos. Pero antes de que Bill se vaya también, Mike le ruega que se quede y le deje enseñarle algo que le haga cambiar de opinión. Al mismo tiempo, todos los que querían marchar se vuelven a la posada de Derry a recoger sus cosas, y mientras Eddie y Richie van a recoger sus maletas, Ben le pregunta a Beverly cómo sabía que Stanley iba a morir así, porque la oyó hablar de la forma en que murió antes que su mujer, y tras mucha presión, la mujer le dijo que cuando fue secuestrada por el payaso, los vio morir a todos de formas horribles. Volviendo a Bill, Mike lo lleva a la biblioteca del pueblo, y descubrimos que vivía en el ático del lugar, donde le da un trago diciéndole que todos estos años había estado buscando el origen de la cosa, porque sabía que si averiguaba cómo surgió, podría luchar contra ella, así que acudió a un grupo de nativos americanos que vivían en las afueras de Derry, pero lejos del alcance de la magia de Pennywise, y allí le dieron la visión del origen de la cosa, y entonces Bill se dio cuenta de que Mike había bautizado su bebida, pero el tipo le dijo que era necesario que tuviera la visión. Con eso, Bill ve a la cosa caer del cielo dentro de un meteorito, y desde entonces Pennywise comenzó a conocer el mundo tomando la forma de varias criaturas diferentes a lo largo del tiempo, hasta que los antiguos crearon un ritual para aprisionar
solucionar a la entidad. Cuando Bill termina de tener su visión, Mike le dice que esa era la única forma de derrotar al payaso, pero que para ello necesitaría la ayuda de todos, y el único que podía convencerlos era Bill. Pues bien, esta idea de huir de Derry es completamente inútil, ya que para empezar volvieron a la ciudad porque la influencia de Pennywise seguía afectándoles de una forma horrible, por lo que el payaso iba a seguir persiguiéndoles y acabando con ellos uno a uno, en cuyo caso el grupo seguiría separado y sería una presa mucho más fácil para la criatura. Así que quedarse y luchar es la mejor opción de todas. Después de todo, la criatura seguramente se ha debilitado y asustado más desde que fue derrotada la primera vez, porque aparentemente la razón por la que Pennywise ha sido derrotado y está atacando de forma cobarde sin exponerse demasiado es porque tiene miedo del grupo, de ser derrotado de nuevo y de su potencial para superar sus miedos. Y es que según el universo de It, en el origen del universo, el otro dio a luz a dos seres, uno de los cuales era una tortuga llena de energía positiva, bondad y benevolencia, Maturin, que mucho tiempo después se despertaría con un cólico y vomitaría el universo. Su hermano, por otro lado, nació en una forma de luz y sin un cuerpo, pudiendo cambiar de forma y asumir la apariencia que quisiera. Esta entidad era todo lo contrario a su hermano, siendo un agente del caos imbuido de energías negativas como el miedo y el resentimiento, que son los sentimientos de los que más se alimenta. Por eso, la ausencia de emociones negativas interfiere en su forma física y en sus poderes, ya que para que sea grande y fuerte necesita que sus adversarios le teman y crean que es invencible. Por eso él asusta a todas sus víctimas, hasta que se vuelven locas de miedo. Más tarde, Beverly se sienta con los chicos y les cuenta que desde que salió de Derry, ha estado teniendo pesadillas en las que ve a todos sus amigos yéndose de base de la misma manera que le pasó a Stanley. En ese momento aparecen Bill y Mike les cuenta que desde que entraron en contacto con esa cosa, se infectaron como si fuera un virus, y al final del ciclo todos morirían. Pero el ciclo empezó con Stanley porque era el más débil psicológicamente. Lo que Richie no puede entender es por qué solo Beverly tuvo las visiones, y Mike dice que probablemente sea porque fue la única que vio las luces de la muerte del payaso el día que lo derrotaron. Entonces les explica que solo pueden derrotar a Pennywise a través del ritual, pero para ello necesitan recuperar sus recuerdos y recordar lo que la criatura quiere que olviden. Así que Mike los lleva al medio del bosque a buscar su escondite secreto de la infancia, porque solo así podrán desenterrar el pasado oculto. Por suerte o por desgracia, Ben acaba cayendo en él, ya que la madera se había podrido, y allí son extremadamente felices reviviendo recuerdos de la infancia. Un rato después, Bill encuentra una pequeña olla que Stanley utilizaba para guardar los tapones que los chupópteros utilizaban para que las arañas no se les pegaran al pelo, así que el grupo pregunta por qué estaban todos en ese lugar, y Mike les cuenta que para realizar el ritual era necesario un sacrificio, que se haría utilizando objetos a los que tenían mucho cariño cuando eran niños, y al encontrarlos también recuperarían sus recuerdos perdidos preparándose para realizar el ritual, y al parecer esa gorra debía ser el objeto de Stanley, pero Richie pensó que todo era una tontería, ya que todos los que estaban allí ya habían recuperado sus recuerdos, pero Mike dijo que eso no era cierto, porque seguían sin recordar lo que habían hecho después de derrotar a la cosa, o partes de ella antes de eso, así que tenían que separarse para buscar sus objetos, pero Richie y Eddie no estaban de acuerdo en separarse diciendo que habían pasado todo el verano juntos, pero Bill les recordó que eso no era cierto, ya que se habían peleado en el pasado después de la primera batalla contra el payaso, y llevaban semanas sin hablarse. De acuerdo, buscar los artefactos completamente por separado es un gran error, ya que esto abre una brecha enorme para ser rematados por el ente. Lo mejor en esta situación es permanecer juntos, ya que así se fortalecerán y evitarán que el payaso gane fuerza. Pero como el tiempo apremia y hay que encontrar los objetos cuanto antes, Mike podría dividirlos en parejas para que nadie se quede solo y cubran una buena zona de búsqueda. La primera en ir en busca de su artefacto es Beverly, que recuerda haber ido a casa de su padre extremadamente enfermo después de la pelea, así que vuelve a su casa donde pasó los peores traumas de su vida, pero en lugar de encontrar a su padre, es recibida por una extraña señora que le cuenta que Alvin falleció hace tiempo, lo que conmociona a la pelirroja que hace años que no habla con él. Apiadándose de Beverly, la señora la invita a tomar una taza de té y le dice que la mujer puede explorar la casa para revivir sus recuerdos de infancia si lo desea, así que la chica aprovecha la oportunidad y se dirige a su antiguo dormitorio utilizando unas tijeras para arrancar el rodapié, donde solía esconder sus cigarrillos y objetos de valor. Allí encuentra una llave junto con la tarjeta que Ben le escribió hace 27 años y pronto se da cuenta de que ese era su artefacto, pero está distraída con sus recuerdos y no se da cuenta de que la anciana la está espiando de una forma extraña. Más tarde el té está listo y las dos empiezan a charlar de forma extraña sobre cómo la gente que muere en Derry nunca se va realmente, y mientras hablaban, la señora empieza a temblar y Beverly se da cuenta de que le pasa algo en el pecho, pero antes de que pueda decir nada, la anciana va por unas galletas que ha dejado cociendo en el horno, y entonces Beverly se queda mirando las fotos de la casa preguntándose si esa era su familia, solo que Beverly se fija en un hombre que se disfrazaba de payaso bailarín en el pueblo y se llamaba Pennywise. En ese momento la señora dice que vivía con su padre y pregunta si Beverly seguía siendo la niña de papá, saliendo de la oscuridad en forma del peor miedo de cualquiera, una anciana desnuda. Entonces la criatura ataca a Beverly, que corre hacia la puerta principal dándose cuenta de que todo el piso estaba abandonado, y entonces a sus espaldas aparece una puerta donde aparece Pennywise en forma humana maquillada
maquillándose, mientras dice que Beverly no ha cambiado el futuro ni ha salvado a ninguno de sus amigos. Pero antes de que termine, la chica consigue abrir la puerta y escapar, dándose cuenta de que todo el tiempo ha estado en un edificio abandonado y que todo era una ilusión del payaso. Vale, la mayoría del grupo ha perdido la memoria, pero Mike al menos debería recordarles que Pennywise puede hacer daño y que se alimenta de los miedos de la gente. Solo eso habría ayudado a Beverly a no tener miedo de la anciana desnuda. Además, todo el mundo debería llevar un arma para defenderse en un caso crítico, como un cuchillo de cocina por ejemplo, que podría esconderse en cualquier parte del cuerpo y que sin duda ayudaría mucho en una situación peligrosa. Y hablando de una situación peligrosa, esta anciana daba todas las señales de alarma posibles, haciendo preguntas extremadamente incómodas y mirando fijamente a Beverly con una sonrisa macabra durante mucho tiempo, y su pecho estaba literalmente descomponiéndose, pero la mujer prefirió quedarse allí tomando té y galletas como si no pasara nada. Y hablando de galletas, cuando esta extraña anciana se metió en la cocina, Beverly podría haber aprovechado ese hueco para escapar antes de que algo saliera mal, ya que todo el mundo sabía que Pennywise podía cambiar de forma. Pasando a Richie, el tipo va al viejo salón recreativo del pueblo, que también había sido cerrado y estaba abandonado, así que irrumpe en el lugar y va a donde solían conseguir las fichas para jugar y encuentra una última que quedaba. Entonces recuerda el pasado cuando jugaba al Street Fighter con uno de los primos de Henry, y vemos que hay feeling entre ellos, así que Richie le invita a jugar una vez más con su última ficha, pero cuando ve venir a Henry, el chico humilla a Richie para no ser descubierto por su primo. Richie se va llorando al parque, donde es atacado por primera vez por el payaso que toma la forma de la estatua de la ciudad, y casi acaba con el chico, que solo escapa porque se tranquiliza y pierde el miedo repitiendo varias veces que solo era una ilusión. En el presente, Richie va allí a ver cómo van las cosas, hasta que aparece un hombre entregándole una invitación a su propio velatorio, y entonces aparece el payaso en la estatua preguntando si Richie lo extrañaba, porque el payaso los extrañaba a todos, ya que nadie quería jugar más con él desde que fue derrotado, indicando que esto afectó a la criatura y le hizo perder la mayoría de sus poderes. Entonces la criatura se acerca a Richie diciendo que sabe de su sucio secretito, e iba a decirles a los demás que él no dejó el like en los videos de Derrotando Películas para fortalecer el canal, así que no sean como Richie y dejen el like. Por suerte Richie aún recuerda cómo salir de las ilusiones del payaso y trata de calmarse como hace 27 años, pero eso ya no funciona, ya que no era una ilusión sino el mismo Pennywise frente a él. Y cuando se da cuenta de esto, Richie huye dejando al monstruo triste, ya que poco a poco se iba desmoronando y muriendo de hambre. Bien, ahora podemos estar seguros de que Pennywise estaba mucho más débil, ya que su ciclo de alimentación se vio interrumpido al principio cuando los chupópteros lo derrotaron, lo que significa que el ente estaba desesperado, ya que como dice, nadie más quería jugar con él y el payaso se moría de hambre, lo que indica que tal vez el monstruo podría ser derrotado de la misma forma que antes si todos bajaran bajo tierra a enfrentarlo. A continuación vamos con Bill, que paseando por la ciudad acaba encontrando su vieja bicicleta a la venta en una casa de empeños, así que entra y se la compra nada más y nada menos que a Stephen King, y ya entendéis la referencia. Entonces el hombre se va pedaleando por la ciudad como cuando era joven, hasta que ve la casa donde creció, y recuerda el día que cambió su vida para siempre, el día que Georgie desapareció, así que Bill pedalea hasta la alcantarilla donde Pennywise atrapó a su hermano, y recuerda que hace 27 años también fue allí a preguntar por qué el payaso había cogido a Georgie cuando había tantos otros niños en el pueblo, pero justo cuando estaba a punto de renunciar a obtener una respuesta, el payaso grita desde la oscuridad que solo cogió a su hermano porque era la presa más fácil, ya que Bill no estaba para defenderlo. En ese momento escucha a su hermano pidiendo ayuda y se acerca a la alcantarilla viendo a Georgie con su barquito pidiendo ayuda, y desesperado Bill estira el brazo para ayudar a Georgie, pero aparecen un montón de brazos demoníacos tirando del chico hacia la alcantarilla. Por suerte consigue salir en el último segundo solo con el barquito de su hermano, mientras grita lo mucho que odia a Pennywise, y entonces se da cuenta de que hay un niño mirando y le pide que no se acerque a las alcantarillas, sobre todo si oye voces que vienen de allí. Pero el niño le dice que no oye voces de la alcantarilla, pero que siempre oye voces de niños y la voz de un payaso del desagüe de la bañera, así que le ordena que se vaya de la ciudad aunque tenga que mentir a sus padres, pero solo consigue asustar al niño diciéndole que no puede irse porque tiene que ir al festival anual de Derry. Pues bien, al parecer los recuerdos de Bill siguen siendo muy confusos, ya que sabía que su hermano había muerto hace muchos años, desde que encontró su capa tirada en las alcantarillas tras derrotar a Pennywise, por lo que acercarse a la alcantarilla de esta manera tan descuidada es una buena forma de ser rematado. Además, el payaso parece tener la cabeza grande pero no el cerebro, ya que literalmente le entregó a Bill el artefacto, ya que sin la ayuda del payaso, Bill nunca habría encontrado este barquito. Aparte de que acercarse así a un niño asustaría más al chaval que convencerle de que solo quieres ayudar y no eres una amenaza, aparte de que tus insinuaciones igual podrían ser malinterpretadas por otros adultos que lo vean. Pasando a Ben, vemos que el chico va a su antiguo colegio para revivir los recuerdos de su infancia, que no parecen ser muy buenos ya que sufría acoso escolar y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Pero mientras estaba recogiendo sus cosas para salir de la habitación, aparece Beverly para intentar animarle y acaban pasando un buen rato, solo que cuando Ben por fin va a besar a su amada, la pelirroja empieza a ofenderle gratuitamente diciendo que sus poemas no la conquistarían, momento en el que su pelo empieza a incendiarse como brasas en invierno y el monstruo persigue al chico por toda la escuela. Intentando escapar, Ben se esconde dentro de su taquilla, donde encuentra una nota
nota de la verdadera Beverly que le da un poco más de esperanza, pero esta desaparece en cuanto se da cuenta de que el payaso se esconde dentro de la taquilla. Sobresaltado, el joven cae al suelo y se arrastra para alejarse de la criatura, que intenta intimidarle diciéndole que estará solo para siempre, pero Ben sabe que eso no es cierto porque ahora tiene amigos de verdad, y antes de que el payaso pueda devorarle, aparece el conserje y hace desaparecer la ilusión. A continuación, el hombre regresa a la posada, donde encuentra a Beverly un poco abatida en las escaleras. Intenta consolar a la chica que dice que quiere olvidar todo lo que pasó en Derry, pero Ben le pregunta si no tiene ningún recuerdo que quiera conservar, y la pelirroja dice que encontró un poema que un chico que le gustaba escribió hace años y que estaba recordando un beso, pero la memoria aún estaba nublada y todo lo que pudo ver fue a Bill. Pero antes de que Ben pudiera decirle la verdad, Richie apareció diciendo que quería irse porque iba a morir de todas formas, y Ben intentó persuadirle para que se quedara. Al mismo tiempo, Eddie va a la farmacia a comprar una bomba para el asma y recuerda que hace 27 años antes de que muriera su madre, fue a la misma farmacia a comprar una bomba, pero cuando se iba, oyó que su madre le llamaba en el almacén del sótano. Cuando bajó a comprobarlo, vio varias agujas rotas y a su madre detrás de una cortina. Temiendo por su vida, Eddie corrió a ayudarla y se encontró a la mujer completamente atada a una camilla, suplicando ayuda porque delante de ella había un hombre extremadamente enfermo que iba a infectarla. El niño lo intenta todo para sacar a su madre de allí, pero acaba fracasando y huyendo despavorido. En el presente, tiene la brillante idea de ir allí para ver si las cosas que vio siguen allí, pero cuando abre la cortina no encuentra nada, hasta que es sorprendido por el enfermo que intenta atacarle. Pero Eddie ya no tiene miedo a estas cosas y consigue defenderse estrangulando a la criatura, pero para su desgracia el monstruo le escupe un líquido negro que hace que Eddie huya despavorido. Bueno, esta ilusión de Pennywise de todas fue la más fácil de detectar, y Ben pudo arreglarlo fácilmente si se concentraba y controlaba sus emociones, porque el fuego en el pelo del falso Beverly no activó el sistema contra incendios de la escuela, lo que indica que solo era una ilusión para asustar al chico, pero suponiendo que fuera real, Ben podría haber corrido hacia un extintor para apagar el fuego de la entidad, y podría haber usado el humo para despistar al monstruo. En cuanto a Eddie, la única pregunta que queda es por qué bajó allí después de tantos años, cuando ya estaba en posesión de su artefacto, y creo que solo le gusta recibir golpes. Pronto Eddie llega a la posada seguido de Bill, que cuenta sobre que tu amigo está extremadamente asustado, y Beverly dice que todos estaban así, y eso era preocupante ya que era exactamente lo que la cosa quería. Así que Bill la abraza y se crea un ambiente entre ellos que termina resultando en un beso, y por favor no olviden que Bill está casado. Gracias a este beso, Beverly recupera otra parte de sus recuerdos, pero el momento se interrumpe cuando un monopatín cae por las escaleras, asustando a la pareja. Bill coge un perchero para defenderse y se da cuenta de que había algo debajo del monopatín, encontrando un mensaje de Pennywise diciendo que Bill no volvería a estar a su lado. Entonces el hombre se da cuenta de que el mensaje se refería al niño con el que habló antes, y para evitar que el niño corra la misma suerte que su hermano, Bill decide salir solo hacia el parque donde dijo que iba a intentar ayudarle. Cuando Bill se marcha, Ben baja a ver qué pasa y le pide a Beverly que se calme porque Bill sabe cuidarse y volvería pronto, aparte de que ha conseguido convencer a Richie para que se quede allí, pero vemos que esto no es del todo cierto, ya que Richie huía escondido por la escalera de incendios, sin percatarse de que el coche de Henry estaba cerca. El chico sale entonces de la ciudad, intentando convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, hasta que recuerda todos los momentos importantes que pasó con sus amigos y que había una persona importante a la que quería proteger, lo que le hace cambiar de opinión sobre su huida de Derry. Al mismo tiempo, Eddie va al baño a limpiarse la sustancia viscosa, hasta que se da cuenta de que Henry se acerca a través del espejo, pero es demasiado tarde y el chico le apuñala en la cara, diciendo que Pennywise dijo que era el turno de Eddie. Asustado, el chico se esconde detrás de la cortina de la ducha y espera a que Henry se acerque lo suficiente para golpearle en el pecho, encontrando así una forma de escapar. Con eso pide ayuda a sus amigos y Ben corre al baño, pero solo puede ver a Henry huyendo por la ventana, e impresionantemente el tipo seguía vivo, y esto le hace revivir los recuerdos de cuando fue acosado por ese maníaco, haciéndole intentar seguir al tipo para acabar con él de una vez por todas. Pasando a Bill, finalmente llega al parque y ve al pequeño entrando a una casa de los horrores, y corre entre los juguetes tratando de alcanzar al pequeño, hasta que llega a una habitación de espejos, y después de golpearse la cabeza varias veces, Bill finalmente encuentra al niño y corre a ayudarlo dándose cuenta que el niño estaba atrapado. De repente se dan cuenta de la presencia del payaso, y en un intento desesperado por salvar al niño, Bill le ruega a Pennywise que se lo lleve a él en lugar del niño, ya que Bill estaba presente esta vez, pero a la criatura no le importa y empieza a golpearse la cabeza contra el cristal para intentar alcanzar al niño. Bill intenta hacer lo mismo, pero tiene mucha menos fuerza que el payaso demoníaco, que consigue romper el cristal y devorar al niño delante de Bill. Bueno, esta era claramente la trampa de Pennywise para separar al grupo. Bill no debería ir solo en absoluto, ya que con otras personas que le apoyaran cubriría un área de búsqueda mayor, además de apoyarse mutuamente, aunque Beverly no parecía querer ayudar mucho, ya que Bill le dijo exactamente a dónde iba, pero ella no quiso ir con él, y ni siquiera le contó a Ben sobre el festival y el mensaje que Pennywise le había enviado a Bill, aparte de que los padres de este chico son muy irresponsables, porque bajo ninguna circunstancia se puede dejar a un niño solo en un parque lleno de gente, la posibilidad de que alguien lo secuestre es enorme. En cuanto a Henry, ¿cómo se las
las arregló este tipo para entrar en la habitación de Eddie y burlar toda la seguridad sin que nadie se diera cuenta. Y la policía ni siquiera parece estar buscando a este asesino enfermo que hace poco escapó del manicomio. Volviendo a Mike, vemos que está esperando al grupo en la biblioteca hasta que cae al suelo un libro sobre dos drogadictos que murieron en un incendio, y recuerda que fue su padre el causante de esta tragedia. Así que el hombre se pierde en sus traumáticos recuerdos y no se da cuenta de que Henry se acerca con un cuchillo y esparce por el suelo viejas hachas rituales. Por los pelos consigue derribar al tipo, que suelta el cuchillo, pero Henry juega sucio golpeando la entrepierna de Mike y tirándolo al suelo, por lo que intenta rematarlo, pero antes de que pueda es rematado por Richie con una de las hachas. Pronto llegan los demás al lugar y vendan a Mike, que pregunta dónde está Bill. Preocupado por su amigo, Mike llama a Bill para decirle que ha visto a Pennywise acabar con un pobre niño delante de él, y que eso ha sido el colmo, así que iba a acabar él mismo con el maldito payaso. Después de que Bill cuelgue, Mike les cuenta la noticia a los demás y todos se dirigen al lugar donde empezó todo, la vieja casa abandonada. Cuando llegan allí, Bill intenta convencerles de que no vayan, porque todo empezó por su culpa, ya que sus amigos solo conocieron al payaso por su obsesión por encontrar a Georgie, pero los tontos siempre van juntos, y allí nadie estaba dispuesto a dejar que Bill lo hiciera solo. Al entrar en este infierno, se dan cuenta de que esta casa estaba definitivamente más abandonada que la última vez, llena de porquería corriendo por las paredes, así que Eddie, Bill y Richie van a revisar la cocina, hasta que de la nada la puerta se cierra de golpe, y lo único que pueden oír son los gritos de Ben, a quien una fuerza invisible le estaba abriendo la barriga y escribió la frase, "por fin en casa". En ese momento Beverly se fija en el payaso del espejo y lo rompe antes de que la criatura pueda acabar con su amigo, demostrando que todo era una ilusión. Al mismo tiempo, en la cocina, los hombres se dan cuenta de que la nevera está temblando, y cuando se abre todos se sobresaltan al ver el cuerpo de Stanley dentro. De la nada, su cabeza sale rodando y se convierte en una especie de monstruo araña, lo que parece una referencia directa a la película de 1982 The Thing, donde ocurre prácticamente lo mismo. La criatura avanza entonces sobre los amigos, que intentan darle una patada pero no pueden. Solo cuando salta sobre Bill, el tipo lo lanza detrás del mostrador y la criatura desaparece. Pensando que han ganado, Richie va a ayudar a Eddie, que estaba paralizado de miedo, pero antes de que pueda acercarse se dan cuenta de que la cabeza está en el techo y salta sobre Richie intentando acabar con él, pero Bill detiene a la cosa y le pide a Eddie que coja un cuchillo que había allí y acabe con la criatura, pero la pobre seguía paralizada y no podía moverse, pero por suerte Ben aparece en ese momento y apuñala a la cosa, que cae hacia atrás para recuperarse. Bueno, es increíble cómo Bill se las arregla para cometer los mismos errores del pasado en secuencia. Hace 27 años fue solo a enfrentarse a la cosa en un intento de vengar a su hermano, y ahora en el presente también va solo en un intento de vengar a otro niño, arrastrando a sus amigos a un enfrentamiento desprevenido. La última vez casi lo mata el payaso y solo lo salvó Richie, que espantó al monstruo, así que esta vez volvería a ser derrotado, y sin él sus amigos tendrían aún menos posibilidades de matar a la cosa. Ahora, hablando del pasado, la primera vez que los tontos fueron a esta casa eran menores de edad, así que tenía sentido que no tuvieran armas de verdad, pero ahora están a punto de enfrentarse a un ente alienígena que cambia de forma, y todos deberían estar mejor preparados para esta situación, llevando armas de fuego y haciendo cócteles molotov, ya que ahora tienen mucho más acceso al alcohol que antes. Cualquier cosa que pudiera herir a la bestia en un enfrentamiento sería de gran ayuda. Y hablando de errores del pasado, todos ya conocían la forma de pelear de Pennywise, y al igual que en el pasado, espera a que el grupo se separe para pillarlos desprevenidos, ya que tienen la memoria restaurada y recuerdan la primera pelea. Deben permanecer siempre juntos en la misma habitación y controlar sus miedos para no darle más poder al payaso, cosa que Eddie parece hacer menos que la primera vez que estuvo allí, quedando paralizado por el pánico y casi dejando morir a Richie. Tras esta pelea, el grupo vuelve a bajar al pozo, dirigiéndose al lugar donde derrotaron a la criatura la primera vez, pero mientras caminan por el agua súper limpia, Beverly empieza a oír que alguien la llama por su nombre, pero cuando menos se lo espera, es atacada por la anciana desnuda y arrastrada al agua, así que todos se lanzan a salvarla, menos Eddie, que vuelve a quedarse helado de miedo. Pronto todos vuelven a la superficie con Beverly en brazos y se dirigen hacia el lugar donde estaba el vagón de Pennywise, pero lo único que encuentran es una trampilla, y entonces Mike la abre y empieza a bajar, pero Eddie se asusta, diciendo que estaría acabado ahí abajo si fuera con ellos, ya que estaba muerto de miedo. Solo Richie le consuela, diciendo que ya había derrotado a Pennywise antes de los 14 años, y que ahora no sería diferente. Entonces Beverly le da su pistola, que era un trozo de la valla de fuera, diciendo que mata a los monstruos mientras él crea en ella. Entonces bajan a una especie de cueva y encuentran el nido de la cosa y empiezan el ritual, porque Mike dice que la única manera de derrotar al monstruo es en su verdadera forma, la Deadlights. Así que Mike prende fuego al tambor y cada uno lanza sus artefactos. Beverly pone el poema que ganó, Bill el barquito que construyó con Georgie, Ben la página de su anuario firmada por Beverly, Eddie su bombita, Richie la ficha de arcade, Mike la piedra del día que le tiraron piedras a Henry y por último la gorra de Stanley. Así se toman de las manos y el ritual comienza. No tardan en aparecer las luces de la muerte y Mike pide a sus amigos que no las miren y que sigan repitiendo la frase convertir la luz en oscuridad. Con eso las luces entran en el tambor y Mike intenta sellarlo, pero por alguna razón el ritual no funciona como se esperaba y Pennywise se convierte
convierte en un gran globo rojo, arrojando a todos lejos del nido. Cuando se recuperan, empiezan a preguntarse si el ritual funcionó, hasta que aparece el payaso diciendo que Mike mintió a todos, porque en realidad hace miles de años cuando los nativos intentaron atrapar a Pennywise, este acabó con todos y se durmió satisfecho, dejándolos en paz durante 27 años. En ese momento Mike entra en shock, diciendo que pensaba que los antiguos no podían hacerlo porque no tenían fe en que podrían ganar, pero Pennywise le dice que eso nunca fue cierto y comienza a adoptar una postura de ataque, transformándose en un monstruo gigante y diciendo que ha soñado y esperado este momento durante 27 años. Bueno, el grupo ya era consciente de que Pennywise vivía en el fondo de un pozo y deberían haber llevado más cuerda para llegar al fondo de la cueva de forma segura, ya que ese agujero parecía estar completamente mojado, y si uno de ellos resbalaba y caía allí, era muy probable que la persona muriera o quedara demasiado herida para luchar. Otra cosa que podría hacer el equipo es traer explosivos para derribar todo el lugar en cuanto lograran atrapar al monstruo, así quedaría sellado ahí por toda la eternidad sin poder dañar a nadie. En cuanto al virus del que todos hablan todo el tiempo, sabiendo que Pennywise vino del espacio exterior, fácilmente podría ser generado por algún patógeno alienígena, y una pregunta que nos queda en la mente es que tal vez existan otras entidades del tipo de Pennywise, ya que a diferencia del libro donde es una sola entidad, aquí dan a entender que la criatura es una raza extraterrestre, por lo que en algún lugar del universo puede haber más cosas como esta esperando caer a la Tierra. Entonces todos empiezan a huir y terminan separándose. Bill se tira al agua intentando escapar de la criatura y es transportado al pasado, donde revive el momento en que Georgie se le apareció en el sótano 27 años atrás. Su hermano empieza a acusarle, diciendo que murió por culpa de Bill, ya que mintió solo para evitar jugar con él. Pero Bill se da cuenta ahora de que no fue culpa suya, sino del payaso, y ahoga a ese Georgie deforme que representa su culpa, liberándose de ese sentimiento y superando por fin su pérdida. En ese momento, su yo del pasado baja las escaleras sosteniendo la pistola de presión que utilizaron para derrotar al payaso en el pasado, y dice que merecían morir, pero el hombre ya no siente la culpa y reconoce que el accidente fue solo eso, un accidente que no se podía prever, por lo que coge la pistola y acaba con esa parte de sí mismo, que se transforma atacándole y despertándole de su trance, volviendo al mundo real. Mientras tanto, Eddie y Richie entran en una cueva intentando escapar de las garras del payaso, donde se encuentran con 3 puertas, en las que está escrito sin miedo, miedo y mucho miedo. Al principio piensan que es el payaso el que les está tomando el pelo y abren la puerta de mucho miedo, pero descubren que esa cosa había estado diciendo la verdad, así que la abren sin miedo y encuentran un precioso cachorro, pero obviamente era una trampa, y la criatura se convierte en un monstruo horrible, asustando a los dos, que deciden volver al mismo lugar de antes. Paralelamente, Beverly y Ben también escapan a una cueva, pero son arrastrados a diferentes momentos del pasado. Ben termina en el club de los tontos, donde las paredes comienzan a derrumbarse y la tierra inunda el lugar. El hombre incluso intenta salir de ahí, pero Pennywise aparece diciendo que, a pesar de todo su éxito en la vida y los ejercicios que ha hecho para bajar de peso, sigue siendo el mismo gordo que va a morir solo, encerrándolo ahí a morir. Beverly, por su parte, acaba en el baño del colegio donde fumaba, y empiezan a aparecer varias personas que le han hecho daño, entre ellas su padre, por lo que el baño empieza a rebosar de sangre, y Ben escucha sus gritos, recitando el poema desde el suelo, y diciendo finalmente que quiere a Beverly. El trance se rompe, y la mujer empieza a dar patadas a la puerta, espantando a las cosas y abriendo un portal hacia Ben, sacándolo de la tierra en el último segundo, y volviendo al mundo normal para la lucha final con la cosa. En nuestra realidad, Mike intenta enfrentarse a la cosa, pero incluso sin miedo puede hacerle daño, solo que antes de que Pennywise devore a su amigo, Richie se mete en la diversión lanzándole una piedra, pero el monstruo le muestra las luces de la muerte, haciendo que el tipo salga flotando. Pero Eddie recuerda lo que dijo su amigo y se convence de que eso mata a los monstruos sin darse cuenta de que la punta de la lanza brillaba, así que se la lanza al payaso, que cae de espaldas por el impacto, siendo atravesado por una de las puntas de su nido. Pues bien, Eddie no debería acercarse a ese ente hasta estar seguro de que está muerto, ya que el monstruo tiene un alcance muy largo y podría acabar alcanzando a Eddie. Además, por si no lo sabías, el origen de esta criatura según el libro es completamente diferente. Pennywise no es un ser extraterrestre, sino una entidad cósmica, y su hermano no es otro que Maturin, quien, como dije antes, creó todo nuestro universo, mientras que la tortuga era un ser hecho de pura bondad. Es todo lo contrario, siendo una energía caótica y aterradora que puede cambiar de forma, pero su verdadera forma son las luces de la muerte, lo que explica el hecho de que su cuerpo pueda adoptar cualquier forma, ya que está hecho de luz, y aquí cuando esa lanza empieza a brillar, se da a entender que la tortuga puede haberle dado una ayudita a los mamones para que no los rematara su psicópata hermano, pero eso es solo una teoría, ya que Maturin no suele meterse en las cosas que pasan en el universo. Tras acabar con la cosa, Eddie se dirige a Richie para despertarlo de su trance, pero cuando bajan la guardia, Pennywise empala a Eddie, dejando a todos sumamente desesperados. Entonces lanza al hombre a una de las entradas de su guarida, y todos se apresuran a ayudarlo, y Ben encuentra un pasadizo que podría ser usado como salida de allí, ya que el monstruo estaba llamando a la puerta de la guarida, y con sus últimas fuerzas, Eddie dice que cuando fue atacado por el leproso, este le estranguló como si la cosa fuera débil y pequeña, así que se les ocurre la idea de volver a la entrada de la cueva, que era extremadamente estrecha, obligando a Pennywise a encogerse. En
ese momento Ben vuelve a la guarida diciendo que el pasadizo llevaba a la espalda del monstruo y todos corren hacia la salida, pero la criatura se da cuenta y bloquea el paso diciendo que era un devorador de mundos y que por eso iba a acabar con esos niños. Pero entonces recuerdan que hay otra forma de hacer que alguien se sienta pequeño y empiezan a ofender al monstruo para hacerle creer que es débil, y poco a poco Pennywise, que llevaba un tiempo sin fuerzas, empieza a perder su última fuente de alimento, su miedo, así que se encoge hasta alcanzar un tamaño normal, y Richie decide que es hora de vengar a su amigo, así que se acerca y le arranca una de sus extremidades, momento en el que la bestia termina de encogerse y secarse, y los jóvenes se dan cuenta de que su corazón late de miedo. Entonces Mike mete la mano en el pecho de Pennywise y le arranca el corazón, y todos se unen para aplastarlo y acabar con el payaso secante apagando las luces de la muerte. Con Pennywise desaparecido, todo el lugar empieza a derrumbarse y Richie corre hacia Eddie para contarle lo sucedido, pero por desgracia el chico ya se había largado, dejándole un sabor amargo en su victoria. Pero sin tiempo para lamentarse, arrastran a Richie lejos del cuerpo y corren a la superficie justo antes de que la vieja casa se derrumbe, y podemos ver que Richie era el más conmocionado por esta pérdida. Entonces todos van al lago donde solían nadar cuando eran niños y saltan desde el acantilado como homenaje a los que se han ido. Luego consuelan a Richie juntos como una verdadera familia, hasta que el chico se da cuenta de que ha perdido sus gafas en el lago, así que Beverly y Ben se lanzan a por ellas y finalmente se besan. Más tarde, mientras pasean por la ciudad, el grupo se da cuenta de que la cicatriz de su mano ha desaparecido, lo que indica que es el fin del ciclo. Pasa algún tiempo y vemos a Ben y Beverly disfrutando de un viaje juntos como pareja. Richie vuelve a la carretera donde la gente ha marcado las iniciales de la pareja y vemos que tuvo un flechazo platónico con Eddie. Un día, Mike llama a Bill para decirle que después de 27 años por fin iba a dejar la ciudad y vivir su vida, y le pregunta si el hombre había recibido la carta de la mujer de Stanley. Al oír esto, el chico corre al correo y abre la carta de su amigo, que le cuenta su plan, ya que estaba demasiado asustado para volver a Derry, pero sabía que si no lo hacía todos morirían, así que se sacó del juego para dar una oportunidad a los demás, y como última petición dice que cada uno viva su vida como quiera, y que nunca olviden que siempre serán el club de los pringados. Hola chicos, así es como se vence a It, capítulo 2. ¿Crees que podrás sobrevivir? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por vernos, y recuerda, cuidado con oír voces que vienen del subsuelo, no sabemos si realmente era el fin del payaso.